¿Qué pasa cuando un maestro genial, una de las mentes más brillantes del siglo XX, elige el silencio justo cuando ocurre la mayor catástrofe moral? Pues pasa que uno de sus alumnos más fieles se ve obligado a crear una filosofía completamente nueva solo para responder a ese silencio. Esta es la historia de Martin Heidegger, de Hans Jonas y de cómo nació una de las ideas más importantes para nuestro tiempo, el principio de responsabilidad. La historia de Jonas nos obliga a plantearnos una pregunta que de hecho va a guiar todo este análisis. ¿Será que en su obra, que nació de la decepción y la urgencia, podemos encontrar una especie de brújula para los dilemas que tenemos hoy sobre la mesa? Desde la crisis climática hasta la inteligencia artificial. Vamos a verlo. Bueno, pues todo empieza con una relación intelectual de una intensidad increíble, una relación que iba a marcar para siempre el pensamiento de los dos. Aquí tenemos, digamos, el núcleo de su dinámica. Por un lado, Heidegger, totalmente absorto en la cuestión metafísica del ser, una investigación súper abstracta pero fundamental, y por otro, su alumno, Jonas, cada vez más preocupado por la vida, así, con mayúsculas, por el organismo concreto, el que es vulnerable y al final mortal. Ojo, porque esta diferencia, que al principio parece un pequeño matiz, se va a convertir en un abismo. Esta cita demuestra la tremenda honestidad intelectual de Jonas, porque, a pesar de la ruptura moral y filosófica que vendría después, él siempre reconoció su deuda. Las herramientas que le dio Heidegger, como el análisis existencial, o sea, ese método para examinar la condición humana en su totalidad, pues fueron precisamente las que usó para construir su propio camino. Vamos a avanzar para ver cómo se va construyendo la tragedia, porque esa devoción inicial, esa admiración, chocó de frente con la historia y creó una fractura que ya fue imposible de reparar. Esta cronología es brutalmente clara. Aquí no estamos hablando de un simple debate académico. En 1924, Jonas sigue a su maestro con una admiración total. Menos de una década después, en el 33, ese mismo maestro se afilia al partido que obliga a Jonas a exiliarse. Luego, la promesa rota de una retractación en los años 50 y finalmente ese último encuentro que sellaría el silencio para siempre. Esta cita de las memorias de Jonas es demoledora. Deja claro que el problema no era solo político. El silencio de Heidegger sobre el Holocausto, sobre el destino de la propia madre de Jonas, que fue asesinada en Auschwitz, le demostró que la filosofía de su maestro era incapaz de responder al mal. Al centrarse en el ser abstracto, se había quedado sin herramientas para juzgar actos concretos, para diferenciar el bien del mal en la vida real. Y es precisamente ese vacío, ese silencio moral, lo que empujó a Jonas a enfrentarse a un problema nuevo y gigantesco. Un problema que la filosofía tradicional, y aquí se incluye la de Heidegger, no parecía capaz de abordar. Esta pregunta enmarca el dilema central de la era tecnológica según Jonas. De repente, la humanidad tenía en sus manos un poder de una escala nunca vista. El poder de alterar la biosfera, de manipular la vida, incluso de autodestruirse. La pregunta era, ¿existía una ética que estuviera a la altura de semejante poder? De nuevo, es crucial entender esto. Jonas no parte de celo. Él hereda de Heidegger una crítica potentísima a la técnica. Veía, igual que su maestro, que la tecnología moderna no era una simple herramienta, sino una forma de ver el mundo que lo reduce todo a un recurso que se puede explotar. Era, digamos, el epicentro de un vacío de valores, un nihilismo donde todo se permite porque parece que nada tiene un valor por sí mismo. Y esto ilustra la diferencia de una forma brillante. Para Heidegger, el drama era metafísico. La técnica nos había hecho olvidar la pregunta por el ser. Para Jonas, el drama era mucho más urgente y concreto. Era antropológico. El problema no era el olvido del ser, sino el olvido de nuestra propia humanidad, de lo que significa vivir una vida auténtica en un planeta vulnerable. Entonces, ante esta nueva situación, Jonas propone una solución radical, una ética completamente nueva, diseñada para la civilización tecnológica. Aquí la tenemos. Esta definición es el corazón de su propuesta. Y las palabras clave son muy claras. Cuidado, deber, vulnerabilidad, preocupación. La responsabilidad no es una carga abstracta, no, es una respuesta activa y casi emocional a la fragilidad de la vida. Este contraste lo cambia absolutamente todo. A ver, la ética tradicional funciona, por así decirlo, de forma retroactiva. Alguien comete una falta y se le imputa una culpa. La ética de Jonas es proactiva, mira hacia el futuro. No se pregunta de quién es la culpa, sino qué debemos hacer para asegurar que haya un futuro para la humanidad en un planeta habitable. La lógica es impecable y se construye paso a paso. Vamos a verla. Primero, nuestro poder tecnológico nos ha vuelto peligrosos para el planeta y para nosotros mismos. Segundo, tener ese poder conlleva, sí o sí, una responsabilidad. Tercero, esa responsabilidad se dirige a toda forma de vida, precisamente porque es frágil. Y la conclusión es un nuevo deber para toda la humanidad: garantizar un futuro.
Así que el punto crucial es este. Jonas no solo está proponiendo una nueva regla, está redefiniendo lo que significa ser humano en la era de la tecnología. Esta es la base de su ética. Según Jonas, esta capacidad para la responsabilidad es lo que define a nuestra especie. No es una lección moral, es un deber que sale de nuestra propia naturaleza. Somos la única especie que puede elegir ser la guardiana de la vida. El alcance de este deber es inmenso. No se trata solo de no contaminar. Se trata, primero, de asegurar las condiciones para que la vida continúe. Segundo, de garantizar la propia existencia de nuestra especie. Tercero, de preservar una idea de humanidad que sea digna de ese nombre. Y por último, de cuidar la red completa de vida en el planeta. Es casi nada. Y con esta pregunta final, la filosofía de Hans Jonas deja de ser un tema de estudio y se convierte en un espejo. Frente a la crisis climática, la extinción de especies o las tecnologías que están surgiendo, la respuesta que dio este alumno al silencio de su maestro se ha convertido en la pregunta más importante de nuestro tiempo. Una pregunta de la que, la verdad, ya nadie se puede evadir.